con la charla de hoy, con el tema de hoy. Me confirmo que ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, ya pueden empezar. Listo, gracias Samuel. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio de talleres de oración y vida. Hoy nos va a acompañar Pablito Saavedra de la Coordinación Local Bucaramanga 3, que nos va a presentar hoy un conversatorio muy bonito, que vamos a continuar aquella profundización que veíamos con Dianita el jueves anterior acerca de la vida de fraternidad. Entonces, les voy a dar el paso a Pablito para que iniciemos la charla del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Dieguito. Muy buenas noches para todos. Qué felicidad podernos reunir para como un evento tan bonito, ¿no? Dedicado a nuestra salvación, digo yo, ¿no? Porque es como un peldaño más que nos ayuda a crecer más en nuestra espiritualidad y por ende, pues a alcanzar la salvación, que es lo que creo que todos queremos, ¿cierto? Ser personas que creemos, que tenemos fe en que hay un Padre que nos creó, que nos quiere mucho y que ya queremos volver con Él. Él nos llamó algún día y tenemos que, bueno, hacer nuestro recorrido acá bien hecho en la tierra. Entonces, esta es como una actividad de esas, de las que tenemos como compromiso, como hijos suyos, para poder, el día que lleguemos allá a rendir las cuentas, pues tener, como digo yo, como unos punticos extras que nos ayuden ahí, ¿cierto? Para alcanzar nuestra salvación. Entonces, sean todos bienvenidos y vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos acompañe y para que todo lo que hagamos en esta noche sea para honra y gloria de su nombre. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, acostumbramos en talleres de oración y vida, vamos a iniciar pidiendo primero la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos dé hoy la sabiduría, nos ayude nos regale la gracia para que lo que hoy podamos hablar acá, el tema que humildemente le estamos presentando en el día de hoy, pues que lo podamos acoger en nuestro corazón. Y todo eso lo hacemos solo a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a motivar, nos va a dar la alegría, la disposición, el entusiasmo, va a hacer que nos abramos a compartir. Entonces vamos a pedir su asistencia a través de la oración, invocación al Espíritu Santo, que los que tengan el librito Encuentro, ahí la pueden seguir. Vamos a rezarla con mucha devoción. Ahí Dieguito ahorita nos la va a presentar en la pantalla. Vamos a rezarla lentamente, sintiendo cada palabra que estamos pronunciando, como que se le estamos diciendo directamente al Señor, para que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la fe. Entonces vamos a empezar esta oración. Si quiere cerramos micrófonos para que de pronto no haya interferencias, ¿sí? Allá ustedes la siguen. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Muy bien. El conversatorio que vamos a iniciar el día de hoy, como decía Dieguito, es como la continuación del que nos habló Dianita la semana pasada, y es sobre la vida en fraternidad. ¿Cierto? Eso fue lo que habló Dianita la semana pasada. Sí. Y ahí, pues quería como, si quiere, para que vayamos rompiendo el hielo, nos vamos conociendo. Querría saber ustedes qué opinan o qué creen qué es fraternidad, porque hablamos de fraternidad, pero de pronto no tenemos bien claro el concepto, ¿cierto? De pronto pensamos que es un grupito allá de monjitas o de monjecitos o de personas que salen un fin de semana a llevarle comida o ayudar a la gente de la calle. Entonces quisiera como que me dijeran o expresaran para ustedes qué es fraternidad. Bueno, yo les cuento. Pues fraternidad, porque a mí me llama como la atención, ¿no? Esa palabra. Y pues es bueno conocer qué es lo que ella encierra. Yo me puse a buscar en el diccionario y decía que fraternidad viene de la raíz latina, frater, que quiere decir hermano. Entonces, fraternidad es como un grupo de personas que se tratan o actúan como hermanos, que se tratan como hermanos. Y el objetivo principal que tienen ellos es que buscan el bien común, ¿cierto? Que siempre los ojos del uno estén siempre volcados sobre el otro. Siempre estoy pendiente de mi hermano y mi hermano está pendiente de mí. Entonces me parece muy bonito conocer lo que significa esa palabra. ¿Por qué? Porque la asociamos con la fraternidad, la asociamos con ¿qué? Con el sueño de oro de Jesús, que también lo explicaba Diana la semana pasada, pero vamos como a entrar en contexto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un sueño de oro. Él soñaba que todos fuéramos uno solo, como el Padre y Él lo son. Y entonces imaginémonos cómo es el amor del Padre y del Hijo, cómo es el amor de ellos. Así debe ser el amor que nos tenemos entre nosotros, que debemos tener entre nosotros. ¿Cómo era el amor? El Padre amó mucho a su Hijo, ¿cierto? Y el Hijo, ¿cómo lo amaba? Muchísimo, con infinita ternura, ¿no? Mire la palabra de Abba Padre, Papito, cómo hablaba con él todos los días, porque todos los días tenía su conversación con él, le expresaba sus sufrimientos, su dolor, sus alegrías, en fin, era un amor muy entrañable. Y pues así Él nos pide que seamos nosotros, que el amor que yo sienta por mi hermano sea igual al amor que Él siente por su padre y que su padre siente por Él. Entonces desde ahí debemos empezar como a crear esa conciencia, a saber que no es como decir solamente fraternidad y mi hermano, ¿cierto? Como algo superficial, sino de que es algo profundo, de que debo copiar ese amor de Jesús por su Padre para tenerlo también yo con mi hermano. Y bueno, también ese sueño de oro se ha reflejado en la palabra, en donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, solo uno. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros, ¿cierto? ¿Como qué? Como yo los he amado. Y entonces yo quisiera saber, pues que participemos y me dijeran cómo será entonces ese amor, cómo Jesús dejó ese ejemplo, amó a sus discípulos, les dijo, ámense como yo los he amado. Entonces, ¿cómo nos amó Jesús? ¿O cómo nos ama Jesús? ¿O cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede opinar? Pueden habilitar los micrófonos, los que deseen participar, o los que también deseen participar por el chat, pues pueden escribir y yo estoy pendiente de sus comentarios también.
Yo deseo participar, Katia Amor. Adelante. Adelante, Pues, Katia. ¿cómo veo ese amor? Pues aceptar al otro como distinto, alegrarse por esa existencia y reconocerlo como algo positivo y celebrarlo gozosamente. También amar es respetarse por la persona que es y como respetar esa actitud elemental ante lo desconocido, que normalmente lo que uno pues ve también en esa fraternidad, en conocer ya sea a la persona en su esencia y en su espíritu. Para mí sería así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia. Sí, muy bien. Eso lo decía Dianita, ¿no? El respeto, el aceptar al otro. Muy bien, gracias. Yo hablo. Sí, adelante, María Inés. Yo pienso que también el amor se demuestra enseñando lo que yo sé a mi prójimo, así como Jesús hizo con los discípulos, que les enseñó todo lo del Padre, todo como era su Padre, como era nuestro Padre. Entonces, así también nosotros debemos hacerlo con las personas que a las que tenemos acceso, a las personas que nos buscan, a las personas que el Señor nos envía a talleres, enseñarles pues ese amor. Entonces, en la enseñanza. Muy bien, sí, señora, sí, Marinés. Eso lo hizo Jesús, ¿no? Vamos a ver, Diana nos decía también de qué forma amó Jesús. ¿Por qué? Porque es que yo pienso que todo debemos fundamentarlo en un testimonio, en algo que sea real, no en algo subjetivo. Entonces, si yo digo, si él dice, ámense como yo, como mi padre me ama y yo lo amo a él, pues yo debo copiar eso. ¿Cómo amo Jesús al Padre? Debo saber cómo oraba todos los días, cómo lo seguía todos los días, ¿cierto? La confianza que él tenía en su Padre. Entonces, así debo ser también yo en mi vida, así debo amar yo. Y si Jesús me dice, ámense como yo los he amado, ¿quién dio ese testimonio? Los discípulos. Ellos saben cómo los amó Jesús. Y dentro de eso está lo que dice Marinés, enseñar. ¿Él qué hizo? Los enseñó, ¿verdad? Les enseñó muchas cosas. Lo formó. Él fue para ellos un hermano, ¿no? Él no fue el jefe ni el patriarca, ¿cierto? Él les dijo, tráteme, yo soy su amigo, a pesar de que yo soy un ser divino, soy su amigo aquí en la tierra. Como que se abajó a ellos mismos. Fue sincero y veraz. Des en cuenta que él nunca andaba con medias tintas. Cuando tenía que decir algo, lo decía sin rodeos, ¿cierto? Los corrigió, cuando tuvo que corregirlos, los corrigió, pero ¿cómo los corrigió? Con dulzura, con paciencia, con cariño. Ya decían en la última cena, le lavó los pies, ¿cierto? Como símbolo de humildad. Los orientó frente a los peligros. Y algo que me parece muy bonito, en la oración sacerdotal, ustedes han escuchado cómo le pidió a su padre, ¿cierto? Cómo intercedió ante Dios por ellos, para que los cuidara, los protegiera, los entregó en sus manos. Entonces, bueno, es una forma grande, un ejemplo que nos dice Jesús. Bueno, copien mis rasgos y amen como yo amé, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que yo amo a mi hermano con alguna de esas cualidades o cuál me puede faltar? ¿O qué opinan sobre eso? Sobre lo que acabo de decirles. ¿Será que somos capaces de amar de verdad de alguna forma así práctica como estas? ¿O no? ¿O si lo hacemos? ¿O cuál faltaría más aparte de las que les pude mencionar? ¿Cómo más puedo amar a mi hermano? Hoy vamos a tratar un tema muy importante de una forma de amar, que es la comunicación.
y habla sobre la apertura. Ahorita vamos a tratarla. Entonces, quiero decirles que hablemos, opinemos, porque estamos entre amigos, entre hermanos, y todo lo que compartamos cada uno de nosotros es importante, ¿cierto? Y Dios prefiere al más sencillo. Entonces, no nos cohibamos, ojalá, de hablar, porque pues de pronto la riqueza que yo tengo la puedo compartir con el hermano, con todos nosotros, y todos aprendemos un poquito más y nos ayuda a nuestro crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿quieren opinar algo? Pablito, voy a opinar algo. Adelante. Gracias, Perica. Sí, miraba todo lo que más admiro en Jesús, la forma como el amor ese sin condiciones, ¿no? El no poner esas condiciones, el no esperar nada a cambio. Es una entrega total la que Jesús nos enseña. Personalmente veo que es un camino que tengo mis altibajos, muchas veces voy bien, de un momento a otro tengo un altibajo, porque no dejan de salir como esas cositas negativas a veces, ¿no? Un poquito no digamos en temor a la mar, sino de ver que de pronto hay hermanos que no están haciendo las cosas bien. Entonces aflora en mí muchas veces como el dejarlo a un lado, no, pero imagínense lo mal que se porta y eso, ¿sí? Entonces, esos altibajos los he podido, digamos, llevar a cabo, solucionarlos, siempre mirando a Jesús, ver que a pesar de todas las cosas, pues Él siempre estuvo ahí, no importa, te caes, vuelves y te levantas, yo te quiero tal y como tú eres, no necesito que tú seas súper bueno para yo quererte. Precisamente ahí está el gran valor. Con todos mis defectos, con todas esas cosas negativas que yo puedo tener, el amor de él es muy grande. Entonces, para mí es un trabajo que lo hago día a día, ¿sí? Y antes me preocupaba muchísimo porque me cuestionaba, ¿no? Bueno, estoy en un camino de oración, pasa esto. Pero luego miro que soy un ser humano y tengo muchas fragilidades, muchísimas fragilidades. Pero ¿quién me ayuda a que esas fragilidades no se me hagan tan grandes? Pues Jesús. Entonces mi solución es simplemente mirarlo a Él, copiar sus rasgos y volver a mirar al hermano con los ojos de Jesús. Tener compasión, mirarlo, aprender, entenderlo. No juzgarlo, sino entender el por qué hace así, y como dice Marinés, es ayudarlo, enseñarle lo que yo sé, lo que siento, porque lo bonito es cuando el amor sale del corazón. Entonces, a eso me lleva ese amor de Jesús en mi vida. Eso sí, claro. Si Jesús no está presente en mi corazón, en mi conciencia, no voy a poder hacer nada de esto, ¿cierto? Siempre tengo que tener como esa autocrítica y saber cómo actuaba Jesús para yo poder actuar igual, porque igual somos seres humanos y los seres humanos pues tenemos la debilidad, ¿no? Y podemos volver, estar un día arriba y el otro día caemos, bajamos. Entonces, por ejemplo, yo digo con la familia, ¿no? Con los hijos, ¿cómo corrijo yo? De pronto no soy dulce, no hago una corrección con dulzura, sino lo grito o doy cantaleta, en fin, ¿cierto? Pero debo tener presente siempre que no, ¿cómo debo corregir? Con dulzura, tener mucha paciencia, ¿cierto? Y eso solamente lo logro con Jesús en mi corazón. ¿Y cómo tengo a Jesús en mi corazón? A través de la oración. Eso sí es básico en nuestra vida. Todo lo que hagamos de acá, hablar del amor, de la fraternidad, de aceptarnos, de perdonarnos, de respetarnos, es simplemente lo da la oración. Ese contacto que tengamos diario con Dios es el que va a permitir que lo tengamos presente en nuestra conciencia y que no nos deje caer, ¿cierto? Que no nos permita que no amemos a nuestros hermanos. Muy bien, vamos a escuchar un texto bíblico que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, con la fraternidad, en donde nos habla de lo diferentes que somos todos, de todos los carismas que Dios nos dio, de lo diferentes que somos cada uno de nosotros, pero igual somos hijos de Él, ¿cierto? Formamos parte de un solo cuerpo. Entonces,
En sus casas ustedes pueden meditar después con más tiempito este texto, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 12, del versículo 4 al 31. Por cuestión de tiempo, pues vamos aquí a proclamar del versículo 12 al 13 y del versículo 24 al 26. Entonces vamos a escuchar esta palabra con mucho respeto, con mucha atención y, como decimos en talleres, vamos a abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y vamos a acoger allá esa palabra. Vamos a recibir esa palabra en nuestro corazón y no la vamos a dejar salir de allá. Vamos a dejarla que ella permanezca por siempre allá y que la podamos hacer vida. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo a fin de formar un solo cuerpo y también todos participamos del mismo espíritu. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a meditar esta palabra un minutico en el silencio de nuestro corazón y podemos compartir lo que el Señor quiso decirnos a través de ella. Muy bien, vamos saliendo entonces de este momento de meditación y pues no sé, los que quieran compartir qué les dijo el Señor o qué le diría el Señor a través de esta palabra, pues pueden hacerlo. Dieguito, Adelante. o sea, Dios nos da, o sea, nos deja en esta palabra que nos deja muy claro de que todos somos hijos del mismo Dios y por lo tanto, como somos hijos del mismo Dios, debemos estar unidos en la misma fe y por eso podemos ser todos un solo cuerpo. Entonces, esa es como la enseñanza de que debemos estar unidos todos en la fe y buscando al único Dios, al único Padre que nos creó.
Entonces no tenemos por qué, o sea, yo no soy hijo de un Dios y otro de otro Dios, no, todos somos hijos del mismo Dios y por eso debemos ser hermanos en la fe y, y en la fraternidad, porque eso es lo más interesante, que vamos a estar en la, o sea, conectados en la oración para así estar cerca del Padre y poder estar como unidos en la fraternidad. Entonces, para mí eso es como la enseñanza que me deja este texto bíblico. Muy bien, Luis Francisco. Muchas gracias, don Francisco. No, tranquilo. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, Dios nos creó a todos como iguales, ¿cierto? A su imagen y Sí. semejanza. Y Dieguito, ¿quería compartir algo? Sí, sí, Pablito, Disculpe, pero bueno, sí, si me da no, espacio. disculpe, Dieguito. Pablito, sí, a mí me llama mucho la atención, pues, en realidad, pues, en todo ese pasaje bíblico es supremamente ilustrativo y maravilloso. En la parte en que dice que fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Bien, en primer lugar, creo que la connotación más importante del amor es que es unitivo. Si existe verdadero amor, el verdadero amor une a través de la diversidad, porque digamos, lo que nosotros somos en esencia, que era lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿no? Esa imagen y semejanza en Dios, y Dios, que es amor, nos crea por amor, y precisamente esa semillita de amor que cada uno tiene intrínseco desde que el momento de la concepción, desde que somos creados prácticamente, concebidos para este mundo, para esta tierra, para ocupar un lugar en la historia. Nuestra raíz más profunda es el amor, y por eso se dice que, como decíamos hoy en la oración, espíritu divino, o sea, espíritu de amor, es el que nos une, es el que realmente conecta el corazón, la esencia, el alma, el espíritu de cada uno de nosotros hacia un solo punto central, que es Dios, que es el que finalmente es la meta de todos. Y la meta es llegar a ese encuentro realmente cara a cara con el Padre, ¿no? Y pues aquí particularmente Pablo nos da a entender qué es eso, o sea, que realmente lo que nos une, realmente en lo que nos une a todos es el Espíritu de Dios a través del amor. Eso es, Pablito. Muchas gracias, Dieguito. Sí, eso es como dice usted, muy ilustrativo, ¿no? Muy, Sí. Muy directo lo que dice ahí. Y pues sí, hay que tener conciencia de eso. Yo digo especialmente las personas que a veces se sienten tristes, que se sienten solas. ¿Por qué? ¿Por qué se siente menos que otro si somos hijos del mismo Padre y todos tenemos el mismo espíritu? A todos Él nos infundió su aliento y nos dio el mismo espíritu. Entonces, Él dice, ustedes son diferentes, acá uno da un carisma, a otro le dice, usted tiene que va a llevar la palabra por todas partes, usted va a curar, usted va a ser un médico, usted va a ser un maestro, ¿cierto? Usted va a ser un obrero, usted va a ser un carpintero, usted va a trabajar el campo. Pero por más que el hombre quiera hacer parecer como pequeños algunos oficios o algunas personas, no, somos todos iguales y todos somos iguales de importantes, porque lo importante no es lo que llevamos aquí en la tierra, sino lo que vayamos a hacer en el cielo, y allá somos todos igualitos. Entonces no sentirnos tristes, no sentirnos solos, no deprimirnos, porque somos seres especiales, somos escogidos por Él, y Él fue el que nos hizo y nos creó con mucho amor. Entonces recordar siempre eso. Muy bien. Como les decía hace un ratico, bueno, y Dianita nos decía la semana pasada, la fraternidad, ¿por qué se distingue? Por el amor entre hermanos, ¿cierto? Eso es lo que distingue la fraternidad, que los hermanos se amen, como el sueño de oro de Jesús. Y hay algunas formas de amarse que estamos viendo acá en la vida de fraternidad. Vimos la semana pasada que amar es aceptar al otro como es él, ¿cierto? Comprenderlo, respetar a nuestro hermano,
respetarle su espacio, no hablar mal de él, no juzgarlo, no criticarlo, ¿verdad? Respetar su interioridad, respetarlo como él es en su esencia, porque también es hijo de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver otras maneras de amar. ¿Y cuáles son? Amar es comunicarse y amar es dialogar. ¿Qué creen ustedes que es comunicarse? ¿Qué puede ser así, así a simples rasgos? ¿Qué será comunicarse? ¿Qué es la comunicación entre nosotros? Así dentro de la vida diaria, lo que hacemos diariamente, qué puede ser comunicarse? Bueno, uno puede creer que de pronto en el mundo de hoy no hay tanta tecnología, donde están las redes sociales, los celulares, los computadores, ahora el teletrabajo. Diríamos que comunicarnos es eso, ¿cierto? Mandarnos mensajitos de WhatsApp, mandarnos correos, ¿cierto? Hablar de pronto en la fila de pagando para ir los servicios públicos, hablarnos con un vecino, en mi misma casa hablar con mi esposa, de mis hijos, del estudio de ellos, de la situación actual, de la economía, en fin, que estamos comunicando algo y que eso es comunicarse. Pues bueno, aquí lo queremos ver de la comunicación de una forma más profunda, más íntima porque la estamos viendo cómo es la comunicación dentro de la fraternidad, cómo es la comunicación de los hermanos. Y entonces, como ustedes ven ahí, las relaciones humanas o la comunicación entre los seres humanos constan de dos líneas, una que es la apertura y otra es la acogida. Suena así como muy técnico, ¿cierto? Pero no es tan técnico, no es tan complicado. ¿Se trata de qué? ¿De qué se trata la apertura? De que cuando yo transmita algo a mi hermano, lo haga desde mi interior. ¿Estoy haciendo qué? Estoy regalándole al otro, estoy dándole al otro, compartiéndole al otro mi interioridad, ¿cierto? Es como dándole la profundidad, algo que es sustancialmente mío, ¿cierto? De mi interior. Ahorita de pronto lo vemos con ejemplo para que se entienda más clarito, pero se trata de eso, no de lo superficial, de lo que pasa diariamente, de compartir un problema, sino de qué, de compartir algo que es mío, que está como intrínseco dentro de mi personalidad. Y eso es lo que hacemos. Y el otro que hace, el otro o los otros miembros del grupo que hacen, lo acogen, reciben eso allá en su corazón y también comparten su interioridad conmigo. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, puede ser un ejemplo. Estamos hablando de crecer en nuestra espiritualidad, de cómo Jesús nos amó, enseñar todas esas cosas. Yo me abro y les comunico a ustedes eso, y eso lo acogen en su corazón, ustedes lo guardan y después lo transmitirán a otros. Así hizo Jesús. Jesús fue con sus discípulos, muy original, muy sencillo. Mostró cómo era su humildad, cómo era el trato con ellos, cómo era su forma de sentir, de pensar, no se guardó nada para él, y ellos acogieron todo eso dentro de su corazón, y así mismo ellos después fueron actuando en el mundo, como actuaba Jesús. ¿Sí? Entonces, no sé qué opinan ustedes de abrirse, qué pueden opinar de lo que signifique abrirnos. Pablito. Dígame, Dieguito, adelante. ¿Alguien más va a participar? Perdón, no me fijé. Adelante, Clara. ¿Clara? Bueno, primero adelante. que todo, les pido disculpas porque me conecté demasiado tarde, pero no había podido terminar antes de trabajar. Tranquila, Eh, bienvenida. Es tarde, Pues nunca es tarde. la apertura, pues es como la disposición que tengo yo para poderme manifestar a la otra persona para que me entienda, para darme a entender la forma como yo pueda llegar a que esa persona pueda tener una buena comunicación conmigo respecto a lo que yo dé de mí.
Muy bien. Es lo que entiendo yo por eso, por la apertura en cuanto a eso. Muy bien, Clara. Sí, señora, tiene razón. Muchas gracias. Dieguito, ¿iba a poner algo? Bueno, sí, pero era algo muy similar a lo que iba a decir, lo que dijo, perdón, Clarita ahorita en la intervención. Pero bueno, diría yo que en breve, apertura tienen dos sentidos, una de mi persona hacia los otros y también de los otros, yo abrirme o acoger a ellos, digamos, en la comunicación, en lo que ellos nos comparten, lo que me comparten, perdón. Entonces diría para mí que la apertura va en doble sentido, tanto para acoger como para yo también abrir lo que está en mi interior y compartirlo. Exactamente, sí. Pablito. Hola, Adelante. Carlitos. Buenas noches. Adelante, Sí, Carlitos. gracias. Pues sí, para mí la apertura, como dice Diego, es en ambos sentidos, pero ¿qué transmito yo cuando me abro? Es eso, es decirle al otro, estoy disponible para usted o para ti, ¿cierto? Quiero recibirlo. Le estoy diciendo eso. Y de mi parte, pues implica también como dejar mis condicionamientos o mis preconceptos para poder percibir todo lo que la otra persona me va a decir, ¿sí? Es decir, apertura es darle una confianza a la otra persona y yo ser sincero en mi comunicación. Sí, exacto. Obviamente, sí, exacto, Carlitos. Lo de la sinceridad es muy importante, ¿no? Yo tengo que abrirme, pero para hablar cosas positivas, ¿no? Se supone que la comunicación y la apertura es eso, transmitir algo que es bien, que transmita benevolencia, que transmita algo bueno, ¿cierto? Debe ser la apertura siempre para eso. Y el otro, pues también es abierto a recoger lo que yo le estoy abriendo, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo, y él lo va a coger de verdad. Algo muy importante es que claro, yo estoy dando algo que es mío, que es difícil, ¿cierto? De pronto a muchos nos da mucho miedo abrirnos. ¿Por qué? Porque creemos que de pronto nos van a juzgar o de pronto se van a dar cuenta que tengo un punto débil y después lo van a utilizar en contra mía, ¿cierto? O que de pronto van a descubrir por allá en mi personalidad cosas que después me la van a reprochar. Entonces, es algo que es de todos modos muy difícil hacerlo, ¿no? Pero todo lo hacemos como dentro de la fe, ¿no? Porque somos hermanos y con amor, con afecto lo hacemos hacia el otro. Porque es muy fácil abrirnos ante el que nosotros conocemos, al que le tenemos confianza, a la persona más cercana. Pero ¿cómo nos abrimos ante los demás? ¿Cierto? Es complicado, pero esa es nuestra tarea como seguidores de Cristo, como cristianos. Nosotros no podemos estar encerrados dentro de nosotros mismos, sino abrirnos a los demás. Porque ustedes qué creen que puede suceder con una persona que no se abra, que no se abra a los demás. ¿Qué situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, con el que no se abre? Pues, Pablito, precisamente, digamos, el hecho de que yo me abra y le manifieste al otro que quiero acogerlo, ¿cierto? Pues implica que el otro también esté dispuesto a hacer lo mismo para que pueda haber comunicación. Si la otra persona no se abre, pues prácticamente podemos no hay comunicación y quedamos como ante un monólogo, ¿sí? Porque de pronto si la otra, o digamos de voz o con sus gestos, ¿cierto? Pues es muy complicado, pero sin embargo hay que tener paciencia y hay que tener mucha comprensión porque el otro es un mundo, ¿cierto? Entonces, a veces, pues, no es tan fácil la comunicación porque uno se puede llegar a suponer que la otra persona tiene la misma intención que yo tengo de comunicarse y la misma, por decirlo así, capacidad de hacerlo. Y muchas veces las personas no saben comunicarse, no porque no quieran, sino porque no han aprendido a comunicarse, no saben en qué consiste la comunicación. Entonces, esa es una de las grandes barreras
porque las consecuencias de no abrirnos, pues la consecuencia de no abrirse es, ¿por qué no me abro? Pues porque tal vez no es una persona que tenga la educación y la preparación para hacerlo, ¿cierto? La gente sabe decir muchas palabras, pero a veces expresar las ideas con sentido y con toda, sin tanta emoción, a veces es como complicado. Y ese tema, pues, es una de las cosas que implica no saber abrirnos, ¿sí? Que no nos podemos comunicar. Muy bien, Carlitos, sí. Y bueno, por ejemplo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, alguien me ha hecho daño a mí? Alguien me hizo daño, habló mal de mí, bueno, en fin, estoy herido porque una persona me hizo daño. Si yo guardo esto y yo no me abro con alguien, bueno, de mi confianza y expreso mis sentimientos, qué me sucedió, cómo me siento yo, qué va a pasar, es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo guardo eso para mí, lo dejo dentro de mí, ¿eso qué va a crear? Va a crear de pronto rencor, ¿cierto? Va a crear un resentimiento contra esa otra persona. Y en algún momento de la vida, ese resentimiento puede aflorar por un impulso. Puedo reaccionar contra esa persona y voy a tener esa amargura dentro de mí siempre, ¿verdad? Entonces, mírenlo, para que entendamos bien lo que es abrirnos, la apertura, la comunicación. Yo cometí un error, me equivoqué en algo y bueno, supe que me equivoqué y estoy triste por eso, porque me equivoqué. Yo puedo ir y confesarme y listo, pero ¿cómo quedo yo adentro? De pronto yo estoy con el error que cometí, quiero decirlo y no lo digo, me lo guardo ahí y me voy a sentir triste, deprimido, me voy a siempre a estar echando la culpa. Si yo saco eso y lo comunico y busco la comprensión de alguien y esa persona me habla, me escucha y me comprende, ¿cierto? Me va a dar ánimo y me voy a sentir mejor, voy a estar otra vez renovado. Entonces, me parece importante eso, porque nosotros hablamos de muchas cosas, pero no nos abrimos realmente. ¿Y cómo concebimos una fraternidad? Decir que somos hermanos si no nos comunicamos, ¿cierto? Es algo, es de pronto de palabra, decir hermanos, si vamos a hacer todos juntos una actividad, vamos todos a hacer un taller, vamos todos a llevar comida a los más necesitados, pero no hay fraternidad entre nosotros realmente, porque no estamos abriéndonos al otro, no conocemos nada del otro. Yo creo que es una realidad que si nos podemos hablar con una persona, un amigo, y empezamos a hablar de la vida de cada uno, hay muchas cosas que no conocemos de ella. Y qué bien le podríamos hacer a esa persona nomás escuchándola, acogiéndola, ¿cierto? Dejarla que ella se abra, que nos cuente su vida y nosotros escucharla y guardar con madurez, porque tampoco a todas las personas le podemos estar contando todas nuestras cosas, nuestros sentimientos. Tenemos que saber también con quién nos vamos a abrir. Entonces es importante la apertura por eso. Yo tengo un ejemplo de alguna vez en un retiro, toda la gente, bueno, en la solemnidad, en el silencio del retiro, en las charlas, y cuando hubo un momento de compartir las experiencias que iban a hacer en el retiro, porque era como algo de liberación interior y todas estas cosas de sanación, y nadie hablaba, y como dice Carlitos, habían personas preparadas y habían personas no preparadas, personas más humildes, y de repente se paró el muchacho más humilde, el que uno menos pensaba, y uno diría, hasta cómo se va a expresar, y con qué fluidez habló de su vida, habló de su situación, habló de Dios, del distanciamiento que él había tenido con Dios, y se abrió así, abrió su corazón, abrió su vida ante tantas personas que no lo conocían a él, que no sabíamos quién era él, ¿sí? Y eso es, me pareció, eso es abrirse, uno dice, se abrió, se mostró como un libro abierto y todo el mundo lo vio. ¿Y qué sucedió? Que todas las personas lo acogieron tanto, abrieron tanto su corazón y acogieron ese testimonio, que a partir de ahí ese retiro fue diferente, los testimonios de todos, como que todo el mundo se movió, sí, le conmovió el alma y todo el mundo se hizo como su autocrítica y dijo, bueno, yo me siento bien, yo me sentía bien y mire esta persona cómo estaba y me está ayudando más a mí, ¿sí? Entonces mire la importancia de abrirse, ¿cierto? No darnos miedo, eso sí, lo que les digo,
hay que saber ante qué personas abrirnos, que tengan la madurez, ¿cierto? Pero eso, no guardarnos nada, y siente uno esa liberación. Yo pienso que cuando uno se abre y el otro me conoce como yo soy, en mi casa, mi pareja, en el trabajo, mis amigos, mis compañeros, mis hermanos en la fe, me voy a sentir mucho más libre, me voy a sentir mucho más tranquilo, mucho más feliz, porque soy como soy. Y de pronto voy a irradiar eso, ese testimonio, y va a servir para que los otros pues también sean iguales. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede pasar a una persona si no se abre? Algunos casos de lo que le pueda pasar a una persona si no se abre. ¿Qué le puede suceder? Pues una consecuencia sería que uno se encierra, como pone barreras a la riqueza de los demás, y de esta manera también pone uno en la barrera a los otros para que pues también participen de la riqueza de uno. Yo creo que sería eso, como ese encierro, como una caparazón que de pronto uno se pone por sus propios miedos, que a veces al compartirlo con otros se pueden reflejar, y es mejor pues solamente poner la barrera, como usted también lo manifiesta, de uno abrirse, de darse a conocer con sinceridad. Puede ser una de las consecuencias, encerrarse uno mismo. Yo también creo que cuando uno se encierra es una consecuencia del miedo, y el miedo es un mal consejero para cualquier persona. Entonces creo que lo que engendra en la persona es un sentimiento de aún más miedo y de intranquilidad, porque el miedo obviamente se manifiesta en muchas cosas, sobre todo en eso, la pérdida de paz. Exacto, especialmente eso, ¿no? Nos quita la paz, la tranquilidad. Vamos a ser personas que de pronto vamos a vivir angustiadas, que nos vamos a sentir como presas ahí de nuestras angustias, de nuestras frustraciones. Vamos de pronto a sentirnos solos, ¿cierto? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en esta época, por vergüenza, por pena, no sé, no han comunicado su situación a sus amigos, y de pronto han tenido que aguantar hasta hambre, necesidades, porque por lo que decimos, por lo que dice Dieguito, ese temor, ese miedo a abrirnos a los demás, ¿cierto? Y cuando sabemos que cuánta ayuda podríamos haberle brindado a esa persona si se hubiera abierto con nosotros, nos hubiera contado las cosas. Entonces, mire cuántas cosas prácticas en la vida suceden con el abrirnos, con la apertura nuestra. Tenemos que abrirnos sin vergüenza, sin miedo, porque somos hermanos y todos debemos ayudarnos, unos con los otros debemos ayudarnos. Es un ejercicio que debemos hacer. Bueno, entonces vamos a ¿Pablito? ¿Se le fue el audio? Disculpe, perdón. No, tiene cerrado el micrófono, Dieguito, disculpe. Les decía que, bueno, para terminar esta parte de la comunicación, vamos a hacer esta oración que se llama la gracia de comunicarse, para que la podamos entonces acoger en nuestro corazón y podamos llevar a nuestra vida esa apertura que debemos tener hacia los demás. Entonces vamos todos a rezarla ya con mucha devoción, con mucho entusiasmo. Señor Jesús, llamaste amigos a los discípulos porque les abriste tu intimidad. Pero qué difícil es abrirse, Señor. ¿Cuánto cuesta rasgar el velo del propio misterio? ¿Cuántas trabas se interponen en el camino? Pero sé bien, Señor, que sin comunicación no hay amor, y que el misterio esencial de la fraternidad consiste en ese juego de abrirse y acogerse unos a otros. Hazme comprender, Señor, que fui creado no como un ser acabado y encerrado, sino como una atención y movimiento hacia los demás. Que debo participar de la riqueza de los demás y dejar que los demás participen de mi riqueza, y que encerrarse
es muerte, y abrirse es vida, libertad, madurez. Señor Jesucristo, Rey de la fraternidad, dame la convicción y el coraje de abrirme. Enséñame el arte de abrirme. Rompe en mí los retraimientos y miedos, bloqueos y timideces que obstaculizan la corriente de la comunicación. Dame la generosidad para lanzarme sin miedo en ese juego enriquecedor de abrirme y acoger. Danos la gracia de la comunicación, Señor Jesús. Así sea. Amén. Entonces, ahora vamos a hablar de la otra forma de amar que les comentaba al principio. Amar es dialogar. Bueno, igual les puedo preguntar, para ustedes, ¿qué es dialogar? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es diálogo? ¿Puede de pronto confundirse un poquito con comunicarse o no? ¿O es muy distinto comunicar a dialogar? ¿Qué creen ustedes? Bueno, es muy importante en todo caso. Ay, perdón. Katia, ¿quería comentar? Adelante, Katia. Ay, sí, bueno, quería comentar que dialogar pues es como una forma como de buscar la verdad, ya sea pues cuando uno implementa pues una conversación con otra persona sobre algo, buscar la verdad, pues solamente como lo hemos dicho, como usted lo ha dicho anteriormente, de esa abrirse sin miedos y hablar pues obviamente con sinceridad, más que todo eso. Tiene mucha razón Katia, porque ahorita lo vamos a hablar más adelantico, pero sí, bueno, el diálogo tiene que ver sinceridad y tiene que ver también con buscar la verdad. ¿Por qué? Nos damos cuenta que desafortunadamente, por falta de diálogo, ¿cierto? En la vida nuestra, la mayoría de diferencias, de conflictos que existen en nuestro entorno se crean por eso, por la falta de diálogo, por la ausencia de diálogo. Y a veces el diálogo, digo yo desafortunadamente, lo hacemos cuando ya hay una situación ya muy avanzada, que hay un conflicto o una tensión ya bastante avanzada. No estamos dialogando permanentemente. Decimos, hablamos siempre con los de la casa, con mi esposa, con los de mi trabajo, hablamos de muchas cosas, pero no dialogamos de tú a tú, de nuestra interioridad, ¿cierto? No hay como un diálogo real. Hablamos de muchas cosas, pero no dialogamos. Entonces, ¿qué sucede cuando falta el diálogo? Cuando falta el diálogo, pues hay conflictos, hay diferencias, hay como nudos, hay tensiones entre los hermanos, porque cuando hay alguna situación que nos tiene como que no se me tiene tenso en la relación con mi hermano, empiezo a desconfiar de una vez de él. ¿Y qué hago? Empiezo como a formarme ideas de él, ¿cierto? Empiezo a pensar mal de él, a imaginarme cosas, a hacer juicios, a hacer valoraciones, a interpretar cosas, a suponer, a presuponer, y entonces mi cabecita empieza a imaginarse por allá cosas del otro y empiezo a verlo de pronto ya como un enemigo, me empieza como a crear antipatía, a no caerme bien. Si nos vemos algún día, nos encontramos como que no soy capaz de entablar bien así sinceramente una conversación, empiezo a sentir cierta aversión con él, a esquivarlo, a ser indiferente con esa persona y especialmente, como decía Diego hace un rato, a quitarme mi paz, a no estar tranquilo porque me siento amargado, porque empiezo a pensar mal de él.
Por ejemplo, yo tengo un proyecto con algún socio y veo que él está como que hace rato no me comunica nada del negocio, no me dice nada de qué está haciendo, lo veo que va y compra, va y lleva, va y trae, hace cosas, y yo digo, pero este no me toma en cuenta, no me está como contando a mí lo que está pasando con el proyecto, ¿será que es que qué pasa conmigo? Y empiezo a hacerme esas ideas, ¿cierto? ¿Será que es que me quiere como sacar de aquí de la empresa? ¿Será que es que me quiere tumbar, me quiere sacar del negocio? ¿Cierto? Empiezo haciendo ideas y de pronto no sucede eso. Cuando se reúne con esa persona y de pronto al principio con mucha dificultad le expresa con franqueza lo que siente, ¿cierto? Y aclaran las cosas, se va a dar cuenta que era totalmente diferente a lo que pensaba y no sucedía nada de esto que yo me estaba imaginando y se pueden aclarar las cosas y vuelve esa unidad, vuelve esa confianza entre las personas. Entonces, pues de ahí la importancia de dialogar, ¿no? Porque se siente la libertad, se siente esa tranquilidad y se siente ese amor por el hermano. Padre Ignacio dice que dialogar es saber escuchar, pero escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar con el corazón, con buena voluntad y afecto. Y como decía ahorita Katia, es buscar una verdad, ¿cierto? Porque ¿qué sucede? Cuando hay diferencias, como que cada uno tiene su verdad, yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad. Y entonces cuando no dialogamos sino discutimos, entonces cada uno trata es como de sacar a flote lo que yo pienso, hacerle de pronto, pueden suceder varias cosas, ¿no? Una, que yo le imponga al otro mi verdad, quiera imponérsela a él, que él piense igual que yo, ¿cierto? O puede suceder que él me diga su verdad y yo quiera echársela para abajo, demeritarlo a él, ¿cierto? Y pues eso tampoco está bien. Entonces, lo importante que es que entre los dos, primero que todo, miren que cada uno, analicen y sientan y sean conscientes de que cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Cada uno tiene una verdad. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Poner esa verdad sobre la mesa, exponer primero mis puntos con calma, con paciencia, y dejar que el otro exponga los de él y ver qué coincidencias hay entre los dos, qué cosas tenemos en común primero que todo. ¿Para qué? Para ver cuáles son las diferencias y ahí sí, con la asistencia, digo yo, del Espíritu Santo, siempre ojalá fuera en oración, empezar a discernir las cosas en que no estamos de acuerdo y llegar a una discusión, a un diálogo que nos llegue a descubrir una verdad que nos sirva a ambos y con la que nos sintamos tranquilos. ¿Sí? ¿Está más o menos claro lo que es dialogar? Perfectamente. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito de qué se necesita para dialogar, para entablar un diálogo. Primero que todo, pienso que debe escogerse como un sitio neutral, ¿no? Un sitio neutral. Escoger como el sitio en donde vamos a dialogar, que sea un sitio adecuado. Lo otro, el momento adecuado, ¿cierto? El momento adecuado. Y una cosa muy importante me parece el estado de ánimo adecuado. ¿Cómo está mi estado de ánimo para entablar una conversación, un diálogo con otra persona? Porque no puedo estar ofuscado, nervioso, intranquilo. Después de una discusión no puedo dialogar. Tengo que buscar ese momento en que mi estado de ánimo esté sereno, tranquilo, para poder llevar a cabo ese diálogo, para evitar cualquier confrontación. Debe haber mucha sinceridad, ¿cierto? Porque como voy a ir yo como con una máscara o hablar cosas que no son ciertas, no voy a llegar a ninguna conclusión verdadera. Debo, como hablamos ahorita de la apertura, abrirme y con sinceridad, siendo como yo soy, expresar mis puntos de vista, ¿cierto? Sabemos que pues cuando hay alguna situación, algún conflicto, una diferencia, pues va a haber tensión y puede ser que entonces yo esté desconfiado porque el otro de pronto va a tratar, mi instinto, mi ego, va a tratar de defenderse porque siempre se va a sentir como de pronto atacado con el otro. Entonces debo tener mucha tranquilidad,
mucho control de mis nervios, mucha paciencia para acoger y escuchar lo que el otro me está diciendo. Algo muy importante, la humildad, ¿no? No puedo dejarme que yo, no voy a buscarme en ese diálogo a mí mismo, sino voy a buscar la verdad que nos ayude a los dos, que nos ayude a tener una mejor relación a los dos o al grupo que esté dialogando. Entonces siempre debo dejar mi ego por allá bien guardadito en el fondo. Si tengo alguna cosita guardada contra mi hermano, viejos resentimientos o por allá viejas historias, en este momento tengo que olvidarlas. Es un momento nuevo en mi vida y es un nuevo comenzar. Debo pensar eso. Debo pensar a sí mismo que debo tener la humildad para reconocer, ¿no? Si estoy equivocado y me hacen ver que estoy equivocado, tengo la humildad para reconocer que me equivoqué y que el otro también podía tener la razón, ¿cierto? Y que lo necesito a él. Eso es algo importante, que no solamente es lo que yo pienso, porque yo creo poder tener la verdad absoluta, y no es así. El otro también tiene una verdad que complementa la mía. Entonces, eso es humildad. Si al final se concluye que yo tenía la razón, pues ¿qué voy a hacer? No voy a celebrar, a echarle en cara al otro, a burlarme de él, ¿cierto? No, tengo que con humildad hacer silencio y no asumir como con aire de triunfo lo que acaba de suceder. Debo tener humildad para de pronto bajar mi voz, tener un tono de voz suave, tranquilo, ojalá uniforme, y si necesito silenciarme ante de pronto cualquier acaloramiento que se pueda presentar, entonces debo tener esa fuerza de voluntad, esa humildad para hacer silencio. Y también lo mismo, si veo que el otro quedó lastimado con lo que terminó el diálogo, entonces debo tener como esa caridad, ¿no? Esa comprensión para con el otro y pues acogerlo, comprenderlo y brindarle mi afecto. Otra cosa muy importante para realizar un buen diálogo es que haya buena voluntad, debe haber respeto por el otro. Importante asumir que el otro también quiere solucionar el conflicto o la diferencia. Eso es muy importante. No ir prevenido a ese diálogo. Ir convencido que el otro también quiere el bien, quiere una solución. Debo aceptar que el otro piensa diferente a mí, ¿cierto? Que somos distintos y que, bueno, él tiene su verdad y debo respetársela. Entonces, pues importante, ¿no? Hablar de lo que es dialogar. Es importante porque de pronto en nuestra vida tenemos muchas diferencias y pensamos más de los demás o juzgamos a los demás o creemos que alguien es de una forma que no es en realidad. ¿Por qué? Porque no la conocemos, porque no dialogamos. Vemos a una persona y pensamos es orgullosa, es malgeniada, es creída, no nos habla y la juzgamos por eso. Y de pronto llega un momento en que la conocimos y hablamos con ella y le expresamos lo que yo estoy sintiendo y nos damos cuenta que es una persona con mucha calidez, que es una persona muy buena y cambiamos totalmente nuestro modo de pensar de ella. Entonces, importante, ante cualquier situación, dialoguemos, hablemos. Sin miedo, tengo que expresarle a mi hermano si me estoy sintiendo mal, si algo me está incomodando y tratarlo con mucha tranquilidad, con mucha paz y así entre los dos lograr la solución a cualquier conflicto que después se puede crecer, ¿cierto? Entonces desde que sintamos esa molestia hay que expresarla para que de pronto no crezca la situación, no pase a mayores y no nos quite la tranquilidad, que es lo más importante. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación sobre esta parte, sobre el diálogo? Yo, Pablito, pues yo pienso que el diálogo es muy importante. Eso le da a uno tranquilidad, paz en el corazón,
y pues y sobre todo le enseña a uno que a practicar todas estas diría yo, cualidades de sinceridad, de humildad, de buena voluntad, y pues a mejorar también en los aspectos de pronto que uno se dé cuenta en el diálogo, pues que realmente no tenía uno razón. Entonces a mejorar y a entender y a comprender que puede uno tener razón en algunos aspectos y en otros aspectos no tenerla, y aceptar pues con tranquilidad y serenidad, digamos, y poder con base en ese diálogo hacer uno su autocrítica para ver cómo mejorar. Exacto, sí señora. ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, y pienso que lo más importante es que creo que todos en algún momento tenemos algo que algún conflicto, alguna diferencia, ¿no? Con algún familiar, con algún compañero de trabajo. Siempre en nuestra vida yo pienso que va a existir eso, alguna diferencia con alguien que nos está quitando la paz, que nos quita la tranquilidad. Y qué bueno es no dialogar, hablar, ser humilde, agachar la cabeza si tengo que de verdad aceptar que yo estaba equivocado, que en todo no estaba mi verdad, que todo lo que yo pensaba que era cierto no era así, aceptar al otro. Al final yo pienso que iba a sentir esa satisfacción de sentirme ya tranquilo, de sentirme libre, de sentir que tengo esa confianza con esa persona, de que soy otra vez amigo, hermano de esa persona, ¿cierto? Eso es lo más importante, porque qué tristeza en nuestras mismas familias hay diferencias por cuestiones materiales y nos dejamos de hablar años, ¿cierto? Por cosas, de pronto, situaciones pequeñas que sucedieron y que se han podido curar solamente con alguno tomar la iniciativa, agachar la cabeza y decirle al hermano, venga, hablemos, vamos a resolver esa situación. Y al final nos damos cuenta cuántas familias en un abrazo fraterno, en esa unidad, en ese amor de tantos años sin hablarse, al final se pueden reunir y sentir esa tranquilidad, esa libertad, que es lo que en últimas tenemos que buscar, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y bueno, y que es un compromiso también, porque decimos, para llegar al cielo debemos cumplir con el mandamiento que nos dio Jesús, solamente un hito, ámense los unos a los otros. Y como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo llevo yo la ofrenda al altar si estoy disgustado con mi hermano? Entonces, como hacernos esa autocrítica y ser valientes, mantener el valor de poder abrir nuestro corazón y sincerarnos sin miedo y dialogar para resolver todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Para eso hay que pedirle a Dios la gracia de la humildad especialmente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a cerrar este momento de dialogar con la oración número 45 del libro Encuentro, que es la gracia de dialogar. Señor Dios, te alabamos y glorificamos por la hermosura de ese don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en el seno de la Santa Trinidad. El diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, abre las puertas, soluciona los conflictos, engrandece a las personas, es vínculo de unidad y madre de la fraternidad. Cristo Jesús, núcleo de la comunidad evangélica, haznos comprender que nuestras desinteligencias se deben casi siempre a la falta de diálogo. Haznos comprender que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas, sino una búsqueda de la verdad
entre dos o más personas. Haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos recibir, ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo. Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer mi verdad atacando la verdad del hermano, de saber callar en el momento oportuno, de saber esperar a que el otro acabe de expresar por completo su verdad. Dame la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de captar enteramente la verdad toda y que no existe error o desatino que no tenga una parte de verdad. Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado en algún aspecto de la verdad y para dejarme enriquecer con la verdad del otro. Dame, en fin, la generosidad para pensar que también el otro busca honestamente la verdad y para mirar sin prejuicios y con benevolencia las opiniones ajenas. Señor Jesús, danos la gracia de dialogar. Así sea. Así sea. En oración hay que siempre pedirle a Dios la gracia, ¿no? Dar esa gracia de podernos comunicar, de poder aceptar, de poder comprender, de poder perdonar, de poder dialogar. Él, en el momento que nosotros le pidamos, Él nos la va a dar. Debemos siempre solicitarle esas gracias para que podamos ser verdaderamente cristianos. Lo cual quiere decir que tenemos que hacer oración, pedirle mucho a nuestro Señor que nos ayude, ¿no? A ver qué dificultades tenemos, qué aspectos negativos de nuestra personalidad podemos estar manejando y que de pronto no nos damos cuenta. Y él seguramente va a darnos esa gracia para que nos demos cuenta y podamos pues, mejorar nuestra vida. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro con mucha devoción, ofreciéndoselo a nuestro Padre para que bueno, que podamos dialogar. Si tenemos alguna conversación pendiente con algún familiar, con alguna persona, podamos desatar esos nudos, solucionar esos conflictos a través del diálogo y que no nos dé miedo abrirnos hacia los demás. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a recibir con mucha fe la bendición y les deseo que tengan una feliz noche y gracias por asistir a este conversatorio. El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche y shalom para todos. Shalom. Shalom. Gracias, Pablito. Shalom. Señora, diga Clara. Adelante, si alguien quiere No, participar. ¿Quieren? shalom. Buenas noches. Muchísimas Gracias. gracias. Hola Clara. Buenas noches. Gracias. Bueno Clara, buenas noches. Gracias, Pablito. Feliz noche. Beatricita, Dieguito. Feliz noche Chao. para todos. Feliz noche, un buen descanso. Gracias. Igualmente. Gracias, Pablo. Bendiciones y feliz noche para todos. Amén, Katia, que Dios la bendiga también. Gracias. Feliz noche.
Bien, nos estaremos esperando entonces para el próximo jueves. A todos ustedes, Dios les bendiga. Bueno, Dieguito. Pablo, muchísimas gracias. No, Dieguito, hace muchas gracias por su colaboración. Como siempre, esté muy atento. No, tranquilo, para eso estamos aquí. Muchísimo gusto. Ah, bueno, Dieguito. Entonces, mañana que tenga un buen trabajo y muchas bendiciones, Dieguito. Vale, Pablito. Bueno, muy amable a todos igual, ¿no? Muchas bendiciones y nos estaremos viendo el próximo jueves. Sí. Estelita ya se fue, ¿cierto? Beatriz ya se fue. Beatricita ya. Ya Bueno. está saliendo. Está por ahí. Carlito está por ahí, ya se fue. No, Carlitos está ahí. Yo estoy esperando también a Samuel, que es el encargado de Sí. la transmisión. Sí, sí. Edilia. Edilita, sí, todavía está ahí. Bueno. ¿Tiene que cerrar Samuel ahí la transmisión, Dieguito? Sí, creo que Laurita está cerrando. Sí, a Laurita nos confirma. Dieguito, me ha dicho Beatricita que días que iban a hacer como algo para la invitación al conversatorio, como voy a hacer alguna cosita. Sí, voy a hacer una infografía para también invitar a más personas. Sí. Sí, porque de todas maneras es bueno periódicamente ir invitando más personitas a participar de los conversatorios. Sí, porque la gente a veces cae un poquito en la rutina, ¿no, Diego? Sí. Entonces ya se le vuelve rutinario y ya no vuelven y se van apagando. Bueno, Pablito, muchas gracias. Hola, hola Carlitos, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo, Melvita? Bien, bien, gracias a Dios. Oiga, sí, yo he notado muy poquita asistencia, muy poquita participación. Entonces, nos toca como, quién sabe si por el Facebook Live se conectará más.